Chiquillos, riesgos ambientales químicos, definición y clasificación. La semana pasada empezamos a ver en realidad algunas características de las sustancias químicas, básicamente los estados de la materia, físico, sólido, o sea, sólido, líquido y gaseoso, esos son los tres estados físicos. Ahora, en la práctica, eso también nos ayuda a nosotros a poder ver y entender cómo ciertas sustancias van a empezar a trabajar y a funcionar. Entendiendo que si yo tengo, por ejemplo, un líquido, y este líquido, al estar expuesto a una temperatura, va a empezar a generar vapor, va a generar un gas. Es un fenómeno muy similar cuando uno quiere explicar, por ejemplo, los incendios, pero cuando participa, por ejemplo, un líquido de tipo inflamable, como un alcohol que uno tiene para desinfectar las manos, que si este entra en contacto con una fuente de ignición o con una llama, por ejemplo, puede producir fuego. Y cuando uno esto lo abre a temperatura ambiente, a una temperatura que no está acá, uno siente el olor de eso. O sea que es una sustancia compuesto en el cual a temperatura ambiente puede cambiar de estado, de un estado líquido a un estado gaseoso. Y ese gas, al entrar en contacto con una fuente de ignición o con una llama, con un fuego, va a producir más fuego. Ese fuego empieza a evaporar el alcohol y se va a producir fuego hasta que el alcohol se acabe. Ahora, claro, eso es una propiedad, pasar a fase gaseosa. Y esos chiquillos, a nosotros de qué nos sirve, de poder empezar a ver bien cuáles van a ser las distintas sustancias a las cuales nosotros estamos expuestos o estamos trabajando, y que pueden tener estas características y nos obligan a nosotros a tomar ciertas medidas de control. O sea, yo digo ciertas, porque nosotros sabemos perfectamente que tenemos que decir cuáles son los riesgos laborales, ¿ya? Y hacer la capacitación desde el aspecto químico, o sea, cuáles son las sustancias, cuál es su color, forma, olor, y cuáles son los riesgos para la salud y las formas más correctas de trabajar con ellos. Recuerden que es como la segunda parte de la obligación de informar, que es el ODI, ¿ya? Que es la obligación de informar los riesgos laborales, que está amparado por el artículo 21 de 40. Entonces, de una forma u otra, vamos a tener también ese tema, para poder también tomarlo como algo bien lógico y poder trabajarlo. Ahora, los riesgos ambientales y químicos, chicos, nunca hay que olvidar de que no van a ser solamente riesgos que van a estar asociados al trabajo, sino que se van a dar de una cantidad bastante importante en el ámbito doméstico, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, no porque estemos trabajando con una sustancia química en la casa va a implicar un riesgo menor que en el trabajo. La sustancia va a ser igual aquí o en el trabajo. Solo lo que va a diferenciar es un poco el tipo de uso que tengo. Ahora, cuando uno habla también de los riesgos ambientales químicos, de una forma u otra, uno empieza también a pensar o vislumbrar las medidas de control. Y las medidas de control en el ámbito químico van a ser siempre primordialmente ingeniería. O sea, trabajar alguna medida que logre que en el ambiente de trabajo no se genere una concentración tal que afecte a la persona. Ahora, nunca olvidemos lo siguiente, que la higiene industrial trata de trabajar o controlar algún factor del ambiente que va a producir un daño en la persona. Eso es como uno de los espíritus o una de las cosas principales que tiene como objetivo la higiene industrial. Aparte de la orientación de la higiene, que es identificar, evaluar y controlar los distintos agentes de riesgo que están presentes en el trabajo. Cuando uno también lo ve esa perspectiva, y entendiendo que siempre van a haber condiciones que van a favorecer este riesgo químico, uno también para controles no solamente va a controlar el ambiente de trabajo, sino que también tiene que aplicar un control directamente en el trabajador, mediante un elemento de protección personal, que puede ser protección respiratoria, o por ejemplo, guantes, hay tipos de guantes, ojo con aquello también. Y también lo que es protección ocular, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, lo principal, chiquillos, de los riesgos ambientales es que nosotros podemos dividirlos en aerosoles, gases y vapores. Ya. O sea, una cosa es cuando tenemos un elemento líquido, que tú lo puedes ver. O sea, lo ves, en el fondo está contenido en un envase. También vamos a tener ciertas sustancias químicas que tú los puedes ver como si fueran un polvo, por ejemplo, como el caso del bicarbonato, que uno utiliza, por ejemplo, para la cocina, se utiliza para sacar algunas manchas, se utiliza también para ablandar legumbres, por ejemplo,
Algunas personas lo toman con un poco de agua cuando tienen un poco de acidez estomacal. Eso es también un tema que se puede hacer con bicarbonato, pero bajo ciertas cantidades. Ahora, una cosa son los estados en que se presenta la sustancia, pero otra también van a ser las características físicas que estas puede presentar. Y tenemos los aerosoles, los gases y los vapores. Los aerosoles, chiquillos, todos ustedes lo han visto, y es, por ejemplo, un muy buen mal ejemplo es un desodorante en spray. Eso corresponde a un aerosol, o un insecticida, por ejemplo, o algún artículo de limpieza de un vehículo. Eso califica como un aerosol. Gas, para nosotros, por ejemplo, va a ser un gas licuado, el cual está contenido en un envase específico cerrado para evitar que este pueda salir. Y los vapores que se van a generar de una forma u otra cuando tenemos un líquido y bajo ciertas condiciones, este va a pasar a fase gaseosa. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. En incendio, uno habla siempre del punto de inflamación, que el punto de inflamación es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa a gas y ese gas forma fuego. ¿Ya? Acá uno lo puede llamar como un punto, una temperatura de evaporación, que es una temperatura a la cual está expuesto un líquido y este pasa a fase gaseosa. Esta clasificación tiene una base adecuada, ya que ambos grupos se comportan de manera muy diferente, tanto en lo que se refiere a su periodo de permanencia en el aire, como en cuanto a sus posibilidades de ingreso al organismo. ¿Ya? O sea, van a haber ciertos elementos que van a tener tendencia a permanecer más tiempo en el aire en sí. Y eso, por ejemplo, para que algo permanezca más en un lugar, tiene un factor primordial, que es la ventilación. El mismo 594 me estipula de que tiene que haber una cantidad mínima de renovaciones por hora. O sea, por ejemplo, puede haber una cantidad de 10 o 12 renovaciones de aire. O sea, si tengo, por ejemplo, una pieza que tenga 2 por 2 metros, que tenga en el fondo 8 metros cúbicos, yo debo garantizar que en una hora esos 8 metros cúbicos se renueven completamente a lo menos de 10 a 12 veces en una hora. Hay forma y cálculo para hacer eso, son bastante sencillos. Lo voy a entender muy fácilmente cuando lo vemos más adelante. En la práctica, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Evitar que estos permanezcan mucho tiempo en el aire. Y si por alguna razón, motivo, van a estar en el aire, o quizá en concentraciones más bajas, uno también tiene que privilegiar un equipo de protección, en este caso protección respiratoria, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Entonces, chicos, esto es lo que ustedes les comentaba en la clase pasada. Esto es importante que lo aprendan. Si de memoria les sirve, para mí no es lo más correcto, pero es importante que lo aprendan, chicos. Razón, motivo, porque las medidas de conducto para los aerosoles, como para los gases, van a ser completamente distintas en algunos aspectos y en otros aspectos bastante similares, ¿no? Para poder también tomarlo bien en cuenta. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, líquidos, no voy a poder utilizar solamente una medida de control en específico. Y para eso, chiquillos, denme un minutito. Lo anterior, chiquillos, lo que estábamos viendo en la lámina, también implica el tipo de, de respirador el cual uno va a utilizar. ¿Ya? Les pido, profe, chiquillos, que fijen la cámara. ¿Cómo se llama? Hay una opción cuando ustedes pinchan mi imagen en Meet, ¿ya? Tú apretas al medio, te dice fíjate de mismo o fija a la persona que está hablando. Y tú pinchas y va a quedar fija. Solamente van a ver a mí, no a sus compañeros. Por favor, hagan ese ejercicio. ¿Por qué eso lo digo, chiquillos? Porque dependiendo también de la característica de lo que estemos nosotros viendo acá, va a ser también el tipo de respirador que uno va a elegir. Vamos a ver algo bien simple para ya las próximas semanas trabajarlo en un taller específico de esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de entender? Que para algunos aspectos yo voy a trabajar, por ejemplo, con este tipo de respirador, que este es un respirador talla M, y este es un respirador talla L.
¿ya? Es blando y este es una goma, un poco más dura en realidad. Y tenemos la famosa full face, o rostro completo. ¿Ya? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros ya sabemos que bajo ciertos puntos de vista vamos a utilizar, por ejemplo, un tipo de filtro, un tipo de filtro y un tipo de filtro. O sea, vamos a tener filtros específicos para cada uno de estos, pero también podemos tener filtros combinados, como yo les explicaba la semana pasada. O sea, tenemos un filtro, por ejemplo, que esto me sirve para polvos, y esto me va a servir para polvos y gases, ¿ya? Específicamente la parte amarilla. Ahora, la parte amarilla, chiquillos, a mí que me interesa, que en la sección de acá, bueno, algo que se ve muy chiquitito, aparece para todos los tipos de compuestos o sustancias que en forma gaseosa te protege. Hay un listado que más adentro lo vamos a revisar. Ahora, es importante ver en qué estado se encuentra, porque los rocíos y nieblas y algunos tipos de vapores me van a obligar a tener que utilizar esto. Razón motivo, porque no solamente va a afectarte por la vía respiratoria, sino que te va a afectar también la vista. Por eso es importante que no entren en contacto y esto se mantenga lo más hermético posible. En la práctica, estas cositas, chiquillos, este tipo de respiradores se tienen, ¿ya? Y acá hay algo bien sencillo de entender. Cuando tú tienes un respirador puesto, tu vista, tu visión no se ve afectada en cuanto a ángulos, va a tener una visión, un ángulo de visión normal. En cambio, con una full face, ya tu ángulo de visión se empieza a limitar. Por lo tanto, una medida de control como esta es buena y sirve, sí, es bastante buena y sirve. Específicamente cuando tenemos sustancias tóxicas, utilizamos este. Pero va a tener una limitante que también puede generar distintos riesgos. Son motivos porque te va a limitar tu visión. Va a ser más limitante. Entonces van a haber ciertas situaciones en las cuales tú no puedes trabajar, no lo vas a ver bien, y se puede utilizar para ciertos contextos en específico. Chicos, ya no fijen más pantalla y voy a seguir compartiendo esto. Ahora en la práctica, bueno, cuando tengamos la clase específico, vamos también a trabajar con los respiradores, con los N95, que en el fondo son mascarillas, ¿ya? Bueno, hay una diferencia entre respiradores y filtros, ¿ya? Hay como diferencias muy sutiles, son prácticamente muy similares, para también tomarlo en cuenta. Y tenemos que trabajar los respiradores N95 y las mascarillas, ya la desechable y lo demás. Ahora, esto es lo que me interesa, que nos demos cuenta que el tipo de riesgo químico ya nos va a definir directamente el tipo de filtro a utilizar y también medida de control. Ahora, otra diferencia también primordial en esto son los tamaños de partículas. ¿Ya? Por eso que hay ciertos tipos de filtros que son más adecuados para ciertas situaciones. Ahora, se pueden clasificar bajo dos puntos de vista. Uno, es la forma en cómo se pueden presentar. Esto es una forma en sí, ¿ya? Y por los efectos en el organismo. Bueno, vamos a tener, desde una perspectiva u otra, efectos de manera inmediata, pero también vamos a tener ciertos efectos acumulativos en el cuerpo. Vamos a tener ciertas sustancias que, independiente de la vía de ingreso, van a tender a alojarse en ciertas partes del cuerpo. O sea, una forma, por ejemplo, es que los productos, algunos plaguicidas, algunos productos fitosanitarios, tienden cuando ingresan al cuerpo y se empiezan a acumular, se acumulan en las grasas. Y otros elementos como algunos metales pesados que se acumulan en la parte interna de los huesos, o en la médula de los huesos largos específicamente. O sea, vamos a tener que también tener ciertos cuidados con respecto a aquello. O sea, evitar, por ejemplo, trabajar con ciertas sustancias, y si hay que trabajar con sustancias que estén permitidas para poder trabajar con ellas, tener también las respectivas medidas de control para evitar algún problema. Ahora, la forma en presentarse los contaminantes químicos se clasifican en aerosoles. Ahora, lo importante de esto es que ya va a empezar a definir una unidad que son las micras, ¿ya? Cuando estoy viendo los filtros, voy a explicar específicamente el concepto de micras, para que entiendan por qué hay filtros y filtros, o por qué quizás tengo un filtro y tengo que colocarle un prefiltro antes, para también empezar a ver ciertas cosas. Bueno, un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso.
Y ese medio gaseoso para nosotros va a ser el aire que nos rodea. Dentro de los aerosoles tenemos una serie de estados físicos que se definen a continuación. Tenemos los polvos y los humos. O sea, tenemos los aerosoles, y si tenemos esto acá, vamos a tener los sólidos y los líquidos. O sea, para que tener un polvo, en la práctica, este se va a generar, por ejemplo, de si tenemos un ejemplo bien sencillo. Estamos haciendo un hoyo en una pared, y cuando uno empieza, por ejemplo, cemento o concreto, empieza a aparecer un humo. O sea, más que nada un polvo, perdón. Cuando hay veces que, por ejemplo, estamos taladrando con una broca para acero una pieza metálica, empieza a salir también un humo, por ejemplo, que es por la fricción del metal con metal. Veis que muchas veces, como medida de control, se coloca un poco de aceite, ¿ya? Para que la temperatura baje y no tengamos un riesgo de incendio también. Y la broca tampoco se fracture y se proyecte sobre una persona. Entonces, también podemos tener esto acá. Los humos también, ¿dónde vamos a encontrar humos? En las actividades de soldadura. Cuando uno está soldando, uno ve que alguien suelda, uno siente un humo, y un humo de un olor metálico, entre metálico y algo quemado. Eso también corresponde a algo sólido. Y también los humos provenientes, por ejemplo, cuando uno quema madera. Ahí también podemos tener una clase de humos. Ahora, el humo por general cuando se quema cualquier elemento, independiente si es sólido o un líquido. ¿Ya? Eso también genera humos. Ahora, polvo y humo. Polvo es sólido y humo es sólido. ¿Ya? ¿Y por qué uno dice que es sólido? Porque tú de una forma u otra lo puedes ver. Es tangible. O sea, si la cantidad es muy grande y hay, por ejemplo, un tema de luz, ahí uno puede a veces contrastarlo de manera bien sencilla. Dentro de los aerosoles tenemos una serie de estados físicos que se definen a continuación. Polvo, que es sólido, partículas sólidas suspendidas en el aire, procedente de procesos físicos de digregación. El tamaño de partícula oscila entre 0,1 y 25 micras. Digregación chiquilla es como lo que yo explicaba recién. Chiquilla. Es como cuando uno rompe un cemento, un ladrillo, está preparando mezclas, por ejemplo, con arena, con cemento y con ripio. ¿Ya? Ahí aparece esto en el ambiente de trabajo. Y los humos, perdón, que una suspensión en el aire de partículas sólidas originadas por los procesos de combustión incompleta. Su tamaño es menor a una micra. Yo creo que todos hemos hecho un ejercicio en las casas, que es cocinar. Bueno, con la pandemia lo que más uno ha hecho es cocinar. Y los que no saben cocinar han aprendido a cocinar. ¿Ya? Y quizás uno, cuando está viendo la llama de la cocina, se percata a veces de que la llama tiene un color distinto. Algunas son azules, unas de un color medio rojizo, amarillo intenso y naranja intenso. ¿Alguien se ha dado cuenta de esos chiquillos? Si me puede decir algo, por favor, por último por el chat, de eso. Sí. ¿Ya? Y se han dado cuenta que a veces la llama tiene un color azul bien intenso. Y cuando tiene ese color en la cocina, ¿no se siente como algún olor a gas o algo quemado en sí? Sí, ya. La llama de color azul, ¿qué nos indica? Que el combustible que tenemos con el aire se está mezclando de manera lo más perfecta posible. Y esa llama azul que indica que tiene más calor que una llama de un color rojo o amarillo. O sea, la llama azul es la que tiene una combustión prácticamente perfecta. Y por eso uno no siente olor. Ahora, también pasa el caso contrario, de que uno tiene, por ejemplo, en la cocina, está prendiendo un fuego, y la llama es de un color amarillo, rojizo, naranja. Y cuando pasa eso, uno siente un olor como un poco a gas y como algo quemado. ¿Eso es así? Sí. Cuando pasa eso, ¿qué tenemos en ese caso específico? Tenemos una combustión incompleta. Y esa combustión incompleta hace también que se empiece a generar una especie de humo. Uno lo nota en la cocina porque muchas veces las ollas quedan tiznadas de un color o algo como negro. ¿Ya? O sea, cuando ustedes se preguntan por qué la cocina queda negra, la olla, es por eso. Es porque el gas no se está quemando completamente y lo que se
lo que no se quiere es un humo, y ese humo se adhiere a la olla. Y después, pues, mucho sacarlo, ¿no? La experiencia me dice eso. Entonces, chiquillas, de ahí que los humos siempre van a estar con una combustión incompleta. ¿Ya? Y una combustión incompleta en sí, calorífico, o va a generar menos calor que una combustión completa. O sea, una llama azul genera un color distinto que una llama, o sea, un calor distinto que una llama de color amarillo, o rojo o naranja. Chicos, no encontré un ejemplo mejor para explicarle eso, ¿no? O sea, por eso son chicos de más domésticos. Porque hay veces que uno ve cosas en la casa y uno no se explica por qué pasa eso. Pero eso es como mi objetivo, cosas, ejemplos más tangibles a veces. Ahora, también tenemos los rocíos y las nieblas. Y cuando vemos rocío y nieblas, esto ya no es un sólido, es un líquido. Ahora, sí, hay que también entenderlo de que si yo, por ejemplo, volviendo a esto, un desinfectante para las manos, ¿ya? Que tú ves un líquido, pero sin embargo el líquido basta con que tú le saques la tapa y automáticamente sale un rocío, ¿ya? Las nieblas a veces pueden salir, sí, pero a veces salen también por un tema asociado a temperatura. O sea, hay distintos aspectos que hacen que esto se genere de manera diferente, para poder también verlo. Polvos y humos se originan de algo sólido, ya tanto de la quemación de un combustible o algo así. Pero también se le va a llamar sólido porque aunque tú lo veas, o sea, aunque esté en el aire, son partículas sólidas, pero son tan chiquititas que tienden a desaparecer muy rápido, ¿ya? Los rocíos y la niebla vienen de los líquidos. Y vamos a ver qué significa cada uno de aquellos. Los rocíos son pequeñas gotas líquidas suspendidas en el aire, a pesar de a simple vista, originadas por condensación del estado líquido y tamaños entre 20 a 60 micras. ¿Sí? Y las nieblas son suspensiones en el aire de pequeñas gotas de líquido de tamaño comprendido entre esto y 10 micras, y se generan por condensación de un estado gaseoso o por desintegración de un estado líquido. O sea, lo que vimos recién no es un rocío, es una niebla. Por cuando uno hace esto, por atomización. ¿Ya? Ahora, las nieblas también, hay un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se ducha, ¿no? Y uno sale de la ducha, uno se da cuenta de que el espejo y la ventana está como un poco llena de humedad. ¿Ya? Y de hecho uno tiene que, cuando uno va al espejo, uno tiene que hacer así, ya para poder verse en el espejo. Eso también, chiquillos, es parte de una niebla. Otro ejemplo es también cuando se forma el vaho. El vaho, chiquillos, es cuando ya, y esto se aprecia más en épocas más frías, con las ventanas cerradas y toda la temperatura y humedad que uno genera, empieza a nublar el vehículo por dentro, una especie como de neblina pequeña. Y después, ¿qué tiene que hacer uno? Bajar los vidrios para que esta temperatura y humedad salga e ingrese aire frío. Y eso también es un ejemplo. Ahora, los, los rocíos, chiquillos, y esto van a también tener diferencias a veces. Las nieblas en sí son gotas de líquido. Y esto puede ser cualquier tipo de líquido. Puede ser un agua, puede ser algún ácido, un producto de limpieza, entre otras cosas. A poder también tomarlo. Tenemos los gases y tenemos también los vapores. Y recordemos que los gases y vapores vienen de esto acá, que son los gases en sí. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, gases, el estado físico normal de muchas sustancias, 25 grados Celsius y 700 miligramos de presión atmosférica, o una atmósfera. Cuando tenemos los 25 grados Celsius y esto de acá, uno lo habla que son como las condiciones normales. Digo ustedes que una sustancia química va a tener un comportamiento, eso se hace en función de esta temperatura. Carla, por favor, le pido que vea en Moodle, ¿ya? En la sección de avisos, fechas de evaluaciones. Ahí están todas las fechas de las evaluaciones. Y en el caso de higiene industrial 1, seguridad industrial 1 y taller 1, están ya todas las evaluaciones sumativas cargadas, para que usted también pueda ver las fechas tanto de inicio como de término de cada evaluación. ¿Ya, Carla? No sé si eso responde a su pregunta. Los vapores son gases provenientes de una sustancia que a 25 grados Celsius de presión atmosférica son sólidos o líquidos.
Ejemplos, vapores de mercurio, vapores de benceno. Y acá también, por ejemplo, están los vapores producidos, ¿ok? Producidos, por ejemplo, cuando uno tiene un alcohol, ¿ya? O uno va a echar combustible, de nada, va a echar combustible y uno, por ejemplo, siente el olor a benzina, ¿ya? Esos chiquillos son vapores. Ahora, hay una norma básica en seguridad. Si yo tengo alguna sustancia líquida o sólida y a temperatura ambiente yo la puedo oler fácilmente, ya hay que empezar a tomar ciertos controles. O sea, primero que todo, si es algo inflamable como benzina, no tener ninguna fuente de que pueda producir un fuego. De ahí que, por ejemplo, en las bombas de benzina hay una prohibición, que es tener un cigarrillo o algo encendido, ¿ya? De hecho, el transporte de explosivos también prohíbe que el conductor y el ayudante estén también con un cigarro encendido, y si tienen que, o van a prender algún fuego o van a fumar, tienen que hacer una distancia de 10 metros del camión de transporte. Correctamente tomarlo en cuenta. Ahora, que pasen, sentir vapores es algo súper normal. Ojo, con todos los productos de limpieza que uno utiliza, pasa lo mismo, ¿ya? Incluso a veces para con el vinagre. El vinagre que uno compra, por ejemplo, para preparar alguna ensalada o hacer algún escabeche, tiene ácido acético. Y los ácidos tienen una característica que a temperatura ambiente uno no puede oler fácilmente. El vinagre usa como elemento de limpieza. No todos lo vean de esa perspectiva. Ahora, por los efectos en el organismo. ¿Qué es lo importante de entender la forma de presentarse? Porque cuando uno ve esta forma de presentarse, uno de una forma u otra va a entender que por qué ingresan por la vía respiratoria y por qué también pueden ingresar por la vía digestiva. Ya, nunca olvidar el tema de las buenas prácticas, ¿ya? Ahora, hay un error a veces que se cometen con el tema de la protección respiratoria y ayuda a que estas características y el respirar mal puesto sea la mejor forma de que estos pueden ingresar al cuerpo humano. Me explico. Cuando uno, un respirador, no lo usa, debe quedar de esta forma, para que así todo lo que esté en el ambiente no entre. ¿Y qué hacen muchas personas? Cuando tienen el respirador puesto, les queda así. Entonces, si yo tengo sustancias que tienen estas características, y muchas veces tú no las vas a poder percibir, estas van a quedar alojando esta estructura de acá, en la parte de acá, en la goma, en la parte interna, etc. Y después cuando tú te lo coloques, lo vas a respirar de manera inmediata, ¿ya? Por lo tanto, hay temas también de qué debo hacer cuando yo no lo uso, incluso en el trabajo, o cuando yo terminé de trabajar, hay que tener cuidado también con estas cositas. O sea, de ahí les voy a explicar cómo se desarman, cómo se arman, cómo se cambian ciertos componentes, lo que es la mantención y limpieza, entre otras cosas, chiquitos. Me interesa que de protección respiratoria queden lo más peritos posible, porque es lo que más se utiliza aquí. Ahora, los efectos del organismo, chiquillo, de acuerdo a su acción fisiopatológica, es decir, su acción sobre el organismo, los contaminantes químicos se clasifican en. Ahora, hay que entender algo. No es que yo esté, por ejemplo, expuesto a una sustancia y automáticamente ingresa, va a afectar un órgano del cuerpo. Eso hay que entenderlo, que no es tan así. O sea, una sustancia primero tiene que ingresar al cuerpo por una de las 4 vías de ingreso. Eso lo tenemos que ver hoy día. O por lo menos dejar la introducción de aquello. Van a ingresar por alguna de las distintas vías. Y una vez que ingresan, tienen que empezar a movilizarse en el cuerpo. Ahora, las sustancias que uno puede oler, tienen que uno entender algo. El primer órgano que va a... O sea, nosotros tenemos barreras naturales. O sea, no es que una sustancia tiene que franquear todas las barreras para recién entrar a los pulmones. Y en los pulmones tenemos algo que se llaman los bronquios, el árbol bronquial y los bronquiolos, que en el fondo es como que uno tuviese un racimo de uvas, ¿ya? Y uno quiere tomar una uvita. Y esa uvita está cubierta completa con venitas. Entonces, tú respiras, el aire llega al bronquiolo y el aire empieza a intercambiarse con todas las arterias y las venitas, en realidad venas, en realidad, ¿ya? Y empieza a producir un intercambio gaseoso. O sea, entra aire limpio
y sale a hacer bronquiolo un aire con alguna cosa de contaminación, o con algún elemento que tu cuerpo quiera y necesita eliminar. Cuando eso pasa, en ese punto ya ciertas sustancias van a hacer ingreso al torrente sanguíneo. El otro mecanismo es cuando uno ingresa, por ejemplo, algo a tu boca y producto de lo que tomas o comes, ingresa a tu cuerpo, al estómago. Y cuando ya se empiezan a agregar ciertas sustancias o a eliminar o a producirse en componentes más pequeñitos, las paredes del estómago o las vellosidades lo empiezan a absorber y también empieza a ingresar al torrente sanguíneo. Y de ahí que ciertas sustancias van a empezar a entrar a los distintos órganos del cuerpo. El hígado, el páncreas, por ejemplo. Y ahí nosotros también tenemos que tener ciertos cuidados, porque en la práctica vamos a tener ciertos efectos. O sea, hay sustancias que cuando se metabolizan van a afectar directamente al hígado, por ejemplo. ¿Ya? Hay un compuesto que se llama anticongelante, o sea, una sustancia que se llama anticongelante, que se le coloca a los radiadores, por ejemplo, al agua al radiador en realidad, para que cuando estemos trabajando a ciertas temperaturas bajo cero, el agua no se congele y siga permitiendo que el bloque de motor se enfríe en algunas partes más del equipo. Bajo ese punto de vista, si una persona ingiere anticongelante, se le produce un daño hepático severo, equivalente a una cirrosis, que es una consecuencia producto, por ejemplo, del alcoholismo, o también producto de una hepatitis fulminante. Por eso que uno a veces tiene que tratar, cuando uno trabaja las medidas de control con sustancias químicas, viene también asociado al tema de las prácticas que uno tenga con las sustancias. Ahora, hay ciertas sustancias que quizás no van a tener que ingresar a tu cuerpo para poder producir, por ejemplo, algún efecto en tu cuerpo, sino que también pueden interactuar de manera directa. ¿Ya? Ahora, vamos a ver también cuando tengamos la asignatura de transporte y cardio, ¿ya? Específicamente una asignatura segundo semestre, cuando trabajemos con el transporte de sustancias químicas peligrosas por calle y camino, que eso lo regula el decreto 298, vamos a darnos cuenta que algunas sustancias pueden tener un riesgo primario y secundario. O sea, tú interactúas con la sustancia, puede, por ejemplo, producirte un riesgo, por ejemplo, cuando lo ingieres, y un riesgo, por ejemplo, cuando entra en contacto con tu piel. Eso también es un tema muy asociado al riesgo químico, pero uno lo explica de mejor forma con cierta normativa chilena. Ahora, la acción fisiopatológica es donde la sustancia con el compuesto químico, con tu mente químico, va a afectar al cuerpo. Y vamos a tener esto que está acá, ¿ya? Irritantes, neumoconóticas, tóxicos sistémicos, anestésicos narcóticos, cancerígenos, asfixiantes y dermatitis, ¿ya? Y el irritante chiquillo, muchas veces te cae algo a la mano, tú te lavas y no pasa nada. Pero, por ejemplo, la dermatitis da una condición que ya tu piel se afecta por un tiempo mayor, o tiene una permanencia mayor en el tiempo. Ya, un ejemplo de eso es cuando uno está lavando continuamente loza. Ya, o sea, las manos te quedan partidas, por ejemplo. U otro ejemplo más cotidiano, cuando uno utiliza guantes. Hay gente que cuando va al supermercado o hace algún trámite, utiliza guantes de manera constante. ¿Ya? O, por ejemplo, el personal de salud, cada vez que hace ciertas actividades, usa un guante, se saca y utiliza otro. ¿Ya? Pero un elemento continuo en tu mano hace que tu mano transpire. ¿Ya? Y eso, ¿qué pasa? Que también el guante tiene un talco. Entonces, la transpiración y el talco, hay veces que las personas, cuando ya terminan de trabajar, hace que las manos se le resequen mucho, pero también empiezan a aparecer manchas en sus manos. ¿Ya? Y eso es un tema, o sea, para que también podamos tomarlo en cuenta. El utilizar, por ejemplo, ciertos tipos de respirador también va produciendo una dermatitis, una afección en la piel, específicamente en la sección de acá. En el fondo se empieza como a colocar un poco más seco o muy reseco. Ya, otro ejemplo también es cuando uno está mucho tiempo con mascarilla, independiente si es mascarilla quirúrgica o una KN95, independiente de eso. Y como uno lo nota, cuando uno se la saca, ya uno siente reseco, irritado todo esto.
ya, por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, hay una medida básica para cuando uno utiliza, por ejemplo, cualquier tema de protección respiratoria. Hombres tienen que estar con afeitados, a ras. Por favor, no utilicen maquillaje. ¿Ya? Razón motivo, porque cuando uno tiene la cara limpia, sin pelos, en el caso de nosotros, por ejemplo, con esta barba que tengo yo, no es la adecuada por utilizar una mascarilla. Si yo utilizo la mascarilla y tengo pelos, esta es la figura que pasa. Van a haber aberturas. Igual van a ingresar sustancias a tu cuerpo. ¿Ya? Y con el maquillaje empieza a producirse, o las cremas, empieza a producirse un efecto y con la transpiración y con la mascarilla, es como que tú un sartén le echas aceite. Mover, empiezan a también aparecer como aberturas e ingresan sustancias a tu cuerpo. Por eso uno le explica que eso no hay que hacerlo. Ahora, las neumoclóticas van a ser sustancias que afectan a tus pulmones. Y eso hay bastantes. Hay muchos, desde la harina, pasando por el leche en polvo, pasando por el talco, entre otros elementos, van a producir quizás algún problema en tus pulmones. Quizás un problema temporal muy leve o algo más complejo, que puede llegar a ser incapacitante, como por ejemplo la silicosis. Tóxicos sistémicos van a empezar a afectar ya varias secciones de tu cuerpo, o varios órganos de tu cuerpo. Los anestésicos y narcóticos te empiezan a trabajar o a funcionar a nivel del sistema nervioso. Los cancerígenos son ciertos elementos, sustancias que pueden producir cáncer, ¿ya? Los asfixiantes van a ser sustancias que desplazan al oxígeno, lo sacan, y tú no vas a estar respirando aire, vas a estar respirando la sustancia en sí, o también van a ser sustancias o elementos que van a hacer que tu vía respiratoria, tu tráquea, se cierre, y te cuesta respirar. Una situación muy similar al asma bronquial, en ese caso. Y la dermatitis, que va a afectar directamente a la piel. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la piel, la dermatitis, elemento irritante? Bueno, irritante no solamente a la piel, sino que también puede ser a la nariz, ¿ya? Y a la sección de los ojos. Eso también se puede conocer como irritante, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno hace referencia a lo que es piel como algo separado? Porque recuerden que la piel es un órgano, y es el órgano más grande del cuerpo. Por eso uno hace también la referencia. Y muchos se preguntan, ¿y por qué uno también hace esta referencia en cuanto al tamaño de la partícula? Esto también viene asociado directamente al sistema respiratorio, porque nosotros respiramos todo lo que esté en el aire. Sí, Daniela, en la mascarilla quirúrgica. A mí me pasa eso también con las KN95, ya esas que son un poco más grandes y son más gruesas, ¿ya? Eso le están llamando ahora, es como dermatitis por mascarilla o dermatitis por uso frecuente de mascarilla. Ya, yo le llamo que es una dermatitis, ¿por qué razón motivo? Cuando uno utiliza mascarillas, independiente de la que sea, y todos me pueden decir si estoy equivocado o no, el aire acá empieza a estar más caliente y empieza a estar más húmedo, ¿no es cierto? Daniel, ¿le pasa eso a usted? Sí. Y de hecho, cuando uno llega a la casa y se retira la mascarilla con los dedos meñiques, y luego le hace un corte y la bota, y después se lava las manos, lo que uno hace es verse la cara, y uno siente la cara reseca, muy seca. ¿Ya? Eso es una dermatitis, que con el tiempo, si uno no tiene el correcto lavado de cara, el utilizar una crema humectante o hidratante, va a empezar a producir un daño mayor. ¿Ya? Ahora, hay que entender algo, el cuerpo tiene capacidades para poder repararse, sí, las tiene, pero si tú estás todos los días, esa capacidad disminuye hasta un punto que sea cero y el daño empieza a producirse y empieza a aumentar. ¿Ya? Por eso es que, aunque parezca paradójico, las medidas de control cuando uno trabaja con sustancias químicas, pasa por el lavado de manos, por ejemplo, con jabones neutros, lavado de cara con jabones neutros, utilizar cremas humectantes. Antes de comer, lavarse bien, por ejemplo, las manos, escobillarse las uñas, enjuagarse la boca y lavarse bien la cara. O sea, y uno dice, pero profe, pues si eso son son conductas básicas de higiene. Sí, pero esas conductas básicas de higiene implican que uno tiene que
trabajarlas más y aplicarlas más durante el trabajo, o cuando uno va a hacer ciertos descansos. ¿Ya? Mire, mi mamá es ingeniera metalurgista. Mi mamá trabajó muchos años con sustancias químicas, manipulando, con líquidos, con sólidos, en lugares donde hay varios gases y vapores. Y resulta de que, por el trabajo de mi mamá, ella también tenía que tener medidas de control de la casa. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es un ámbito laboral? Bueno, mi mamá trabajó en la época, en la década de los 90, 80 y 90, trabajó mi mamá. Y era una época en la cual la prevención de riesgo no es como ahora, ¿ya? Y en ese aspecto, mi mamá se tenía que traer su ropa de trabajo para lavar en la casa. Entonces, en ese aspecto, mi mamá, ¿qué hacía? Tomaba toda su ropa, la colocaba en un bol, en un envase grande, y le colocaba bicarbonato para neutralizar eso, todos los ácidos que pusieron en la ropa, y lavarla, después separado, pero así no contaminar la lavadora. Y también el tema alimenticio, o sea, la cantidad de fruta y verduras y agua que tomaba mi mamá era bastante, ¿ya? Para en el fondo ayudar que el cuerpo eliminara ciertos elementos o sustancias que pudiesen acumularse en él. O sea, hay temas también de conductas que uno tiene que entender. O sea, yo siempre he dicho, en la práctica uno no puede como obligar a que el trabajador tenga o haga ciertas conductas en su casa, pero uno tiene que explicarle que hay elementos que él tiene que hacer para ayudar a que el cuerpo no tenga mayores daños. ¿Ya, chicos? Para que también lo podamos ver desde esa perspectiva. Vamos a seguir trabajando los efectos en el cuerpo. Ahora, los efectos en el cuerpo, chicos, de una perspectiva hay que entender algo. Vamos a tener efectos puntuales, que va a pasar en un momento exacto, o un par de días, y después con un tratamiento médico y ayudando al cuerpo, esto se elimina, pero van a haber efectos que se van a acumular hasta un punto en el cual ya va a haber un daño mayor en el cuerpo que va a costar mucho poder tratarlo o prácticamente va a ser irreversible. En el fondo no se puede volver a un punto anterior, para que también lo podamos entender así. Bueno, el estudio de los efectos fisiológicos que los contaminantes producen sobre el organismo humano compete a la medicina del trabajo, pero de todas formas conviene señalar de forma general cuáles son estos efectos para complementar la formación técnica en esta materia. Miren, si ustedes se recuerdan, chiquillos, en Ingeniería Industrial, en la unidad 1, estamos trabajando esto que estoy mostrando ahora, lo que es la normativa nacional. ¿Tenemos magnéticas? Ya. Les explico esto, chiquillos, y vuelvo a lo que está preguntando Javier. Y se acuerdan que el 594 establece los límites, o lo que tú puedes estar, por ejemplo, máximo expuesto en una jornada de 8 horas, en 15 minutos, en cualquier tiempo de la jornada de trabajo. Esto tiene una lógica súper importante. Cuando yo establezco los límites máximos, por ejemplo, para este caso, para las 8 horas diarias y que no sobrepasen 45 horas semanales, lo hago porque si estoy expuesto 8 horas y un día tiene 24 horas, ¿qué estoy diciendo? Ok, 8 horas expuesto y tengo 16 horas para que mi organismo pueda autorrepararse y eliminar ciertos elementos. Por eso es importante que estos límites no sobrepasarlos de lo que la ley me dice. Si yo lo sobrepaso, esa capacidad de autorreparación del cuerpo se baja, se elimina, se hace cero. Y tú vas a eliminar una porción, pero vas a acumular otra porción. Por eso es importante no sobrepasar estos límites. El mismo 594 me lo define para cada tipo de sustancias en cada uno de estos contextos. Las neumoconéticas de una forma u otra a tus pulmones, ¿ya? A la vía respiratoria. De un minuto, chiquillos, para explicar una cosita bien sencilla. ¿Cómo está ahí? ¿Bien, bien? Ya. Chicos, les presento a Rigoberto. ¿Ya? Rigoberto es uno de mis ayudantes. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar bastante en esta asignatura. Esto es una figura articulada. ¿Ya? Cuando yo usted elabora las vías respiratorias, siempre establezco la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior.
que en el fondo van a hacer todo lo que son los pulmones en sí. Las sustancias neumoquinéticas van a afectar a esto, a la parte que está acá, los pulmones. Pero hay un tema bien, bien importante tomar en cuenta. Si yo tengo una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior, este respirador, ¿dónde se coloca? Acá arriba, ¿no es cierto? En la vía respiratoria superior. ¿Para qué yo lo hago? Para que en esta sección de acá quede retenido la gran cantidad o la gran mayoría de sustancias y no afecten a los pulmones. O sea, que ayude a que si llega a entrar alguna sustancia y bajo ciertas características, el cuerpo cuando tosa o cuando uno se suene, lo puede eliminar. Eso es lo primordial y lo importante. ¿Ya? Ahora, las neumoquinéticas tienen una característica que van a afectar a la función respiratoria o cómo tus pulmones funcionan. Eso hay que entenderlo así. Ahora, ¿por qué yo se lo digo? Bueno, yo a usted le he contado que yo soy asmático. ¿No? Bueno, varios de ustedes le he contado en mis clases. Y el asma bronquial, en mi caso, ¿qué hace? Hace que mi función respiratoria no sea la más óptima. Mis pulmones se nos hinchan mucho, o quizás mi tráquea, o esta sección de acá, bajo cierto estímulo, se contrae. Y para eso tengo que utilizar un inhalador, etc. Cuando pasa eso, Profe, ¿sí? ¿sabe que no se le escucha casi nada? ¿O es mi teléfono el malo? Carla es su teléfono. Yo tuve reunión ya en la mañana de 9 a 10 y no tuve ningún inconveniente. ¿No? Entonces, chicos, ¿cuál es el punto? Las neumoquinéticas empiezan a producir algún efecto muy similar a cuando una persona tiene asma. Disminuye tu capacidad respiratoria. ¿Ya? Y eso es lo importante poder evitar. Gracias, Javier. Ahora, en la práctica, voy a volver a compartir, chiquillos, pantalla. Las sustancias neumoquinéticas o que pueden afectar a los pulmones en sí, chiquillos, son varias, ¿ya? Y de hecho se consideran como agentes neumoquinéticos. Estos son transversales, me refiero a transversal, es que uno lo encuentra en todas partes, todos lados. Desde, por ejemplo, lo que es la construcción, específicamente por lo que es la arena, el ripio, el cemento, el yeso, la pasta de muro cuando se seca y uno tiene que limpiar, cuando uno pinta, por ejemplo, y uno con una lija empieza a lijar todo y empieza a salir un polvo, eso tú lo respiras y empieza como, el primer acto natural del cuerpo es toser. ¿Para qué? Para empezar a botar lo que puede ingresar. Ahora, eso es un tipo. En la agricultura, cuando están, por ejemplo, plantando semillas o están aplicando algún producto en formato seco. En minería, cuando están fracturando, por ejemplo, una roca o quieren hacer alguna labor de carguío, por ejemplo, con material, con un cargador frontal o un camión, y empieza a salir polvo, eso van a afectar directamente a los pulmones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo complejo? Les voy a compartir una PPT, chiquillos, con algo bien, bien. A ver, denme un minuto, chiquillos. ¿Están viendo estos chiquillos? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya. Ustedes ven acá un pulmón normal, que no tenga nada. Y este pulmón acá, está afectado por un agente neumoquinético. O en este caso, está afectado, por ejemplo, sí, hay situaciones que generan todo, como la explosión. Y acá, chiquillo, estamos viendo cómo está siendo afectado un pulmón por estar expuesto a una sustancia neumoquinética, que en este caso es la sílice. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este pulmón, ¿por qué uno dice que está normal? Porque cuando está la radiografía, tú puedes ver las costillas desde el ámbito frontal y ámbito lateral. La puedes ver, en el fondo, la caja torácica completa, que protege los pulmones. Y tú ves que hay un órgano que es transparente prácticamente. Y con la radiografía tú ves, en el fondo, no hay un elemento de contraste. Y tú ves las manchitas blancas, que sí es el elemento de contraste, que son las costillas. Pero acá, tú estás viendo esto.
Y si te das cuenta, ya no solamente veo las costillas, sino que estoy viendo unas manchas de color. O sea, que esto que era un órgano blando, se está transformando en un órgano duro. O sea, tú lo puedes tocar. Eso, chiquillo, es la silicosis. Es cuando la silicosis empieza a reemplazar parte de la estructura blanda por una estructura dura, tangible, que es la sílice. Y en vez de que el pulmón tenga este ejercicio, empieza a producir así, algo más cortito. Y empieza a producir una enfermedad que es irreversible. O sea, cuando el pulmón se empieza a solidificar como esto, no hay vuelta atrás. Ahora miren, si ustedes se van dando cuenta, bueno, acá tenemos la tráquea, acá tenemos los bronquios, y en esta sección de acá está la ramificación hacia el árbol bronquial, ¿ya? Si ustedes se van dando cuenta, en esta sección de acá, cuando ya empieza el aire a entrar y empieza como a trabajar con todos los bronquiolos, que en el fondo vienen a ser como eso, con los alveolos, ¿ya? O sea, el bronquio tiene muchos saquitos, que son los bronquiolos. Y en la punta de los bronquiolos tenemos los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Pero en esta sección donde el aire empieza a entrar, es lo que se empieza a solidificar. ¿Ya? O sea, cuando una persona, un radiólogo o tiene un nombre, una persona específica que ve exámenes, no me recuerdo en este momento el nombre específico, cuando ve esto va a empezar a darse cuenta que la persona está desarrollando una silicosis. Cuando uno está, por ejemplo, expuesto a humos metálicos, lo que se empieza a ver es una mancha en la parte inferior, en la zona de acá. Y es porque el humo en el fondo empieza a decantar. ¿Ya? En ese caso la sílice es más liviana y se empieza a alojar donde empieza a entrar en contacto primeramente con el pulmón. Ahora, persona sana, persona con silicosis, y acá tenemos persona que fuma. Hay daño, ¿ya? Por si acaso, o sea, hay daños, hay compromisos pulmonares, en el sentido que ya en esta parte de acá, ya el órgano, el pulmón en sí, tiene solamente esta sección buena, y toda la parte de acá está con un daño. ¿Ya? Y ojo, el cigarrillo es un humo, y el humo se va a empezar a alojar en la parte inferior, y de a poco va a empezar a solidificar todo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Y qué pasa si yo tengo una persona que fuma? ¿Puede producir una silicosis más rápido? Chicos, ¿qué creen ustedes? Sí. Mire, ¿alguno de ustedes se ha dado cuenta de algo o se ha hecho una pregunta? ¿Cuántas veces uno se lleva las manos a la cara? O sea, el daño que tiene es espantoso. ¿Alguno de ustedes, chicos, se ha percatado o se ha dado cuenta de cuántas veces? Muchas veces, no la ha contado. Cuando vean un video de mis clases, cuenten cuántas veces yo me llevo las manos a la cara para poder rascarme la nariz o para poder sujetarme los lentes que se me están cayendo, que no lo he ajustado. Hagan el recuento y se van a dar cuenta que por lo menos van a ser más de 20, 25 veces. Ahora, eso, en este contexto de acá, yo no me preocupo tanto. Yo diría que más Javier tiene razón en ese aspecto. Yo que no me preocupo porque cada cierto rato me lavo las manos, tengo alcohol, me paso una toalla de papel, ya, mis manitos. Pero, ¿qué pasa si estamos trabajando, por ejemplo, en un lugar donde yo tengo mis guantes, pero no tengo una protección en la cara, y hay tierra, polvo, y uno lo tiene en las manos? Con todos esos ejercicios pasa esto. O sea, si yo alojo esas cosas en mi mano y hago este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, la mano completa yo la voy a llevar a mi nariz y automáticamente voy a respirar aquello. ¿Ya? La gente que fuma, naturalmente se va a llevar la mano a la cara. O sea, en este contexto, una persona que fuma y trabaja en minería y está expuesto a sílice, tiene un 50% más de probabilidades de poder desarrollar una silicosis. Por eso que se prohíbe fumar en todo lugar de trabajo, se puede fumar en lugar en específico,
hay que tener ciertas normas básicas de higiene. Por eso es que el tema de los lavados de manos, lavado de uñas, lavarse la cara, enjuagarse la boca, no es por capricho, es para evitar un daño como el que yo recién le estaba mostrando. En el fondo, que se genere una enfermedad. Ya, la silicosis, chiquillos, en la práctica, en el caso chileno, se desarrolla de 10 a 15 años, hasta 20 años incluso. Pero cuando una persona fuma, el tiempo se acorta a la mitad, a 10 años incluso. Sí, ojo, sin que tú tengas ninguna medida de control, o sea, tú estés expuesto, por ejemplo, como lo que vi en de arriba, a lugares donde hay mucho polvo. Claro, si hay mucho polvo, mayor concentración del ambiente de trabajo y mala ventilación, entra el polvo más fácil a tu cuerpo, para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Javiera, no sé si le quedó un poco más claro el tema de los agentes neumocrónicos. Igual vamos a revisar un poco más abajo. Ahora, chiqui, la medicina del trabajo, sí, es una de las ramas que utiliza mucho y trabaja mucho con la higiene industrial. Ahora, siempre hay una rama más grande que es la salud ocupacional, que la salud ocupa la medicina, la kinesiología y también ocupa la higiene industrial, ya para ver en el fondo cómo se comporta algún contaminante en el ambiente. Y en función de eso trabaja distintas medidas de control. Entonces, el contaminante puede ser absorbido, distribuido, acumulado, metabolizado y eliminado. O sea, primero tiene que absorberse al cuerpo, luego pasar por la parte respiratoria o por la parte estomacal, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda ser distribuido por el sistema sanguíneo a los distintos órganos del cuerpo. Cuando va llegando a distintos órganos del cuerpo, ese órgano lo toma y lo va a transformar en otro compuesto, en un metabolito, por ejemplo. Y puede ser eliminado o se va a acumular también, antes de también ser procesado o incluso metabolizado también se puede acumular. Un ejemplo, no sé si ustedes se lo he dado, es cuando uno está enfermo, por ejemplo, toma un antibiótico. Cuando uno toma un antibiótico, sea el que sea, uno va a orinar, ya la orina tiene un color más oscuro y un olor raro, que en el fondo es el olor al antibiótico. Ese olor y color es un metabolito, que en el fondo es el producto de que ese medicamento ingresó a tu cuerpo y un órgano del cuerpo lo transforma en otra cosa. Esa transformación que se elimina es un metabolito, para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta. Cuando una persona está expuesta a sustancias químicas y se le hace un examen de sangre o orina, se busca un metabolito en específico para ver si estuvo expuesto y en qué cantidad está presente. Muchos compuestos pueden generar más de un efecto, por lo que también pueden existir efectos combinados. O sea, estar expuesto a un ácido, ya trabajando en los líquidos, y eso, al entrar en contacto con mi mano, puede irritarla, puede generar algún daño más severo como una dermatitis, pero también va a producir un efecto asfixiante, que en el fondo a mí me cuesta respirar. No solamente los ácidos, y pasa con un elemento que utilizamos a diario todos, o los que limpiamos casa, o los que hacemos la aseo en nuestras casas, o ayudamos en las cosas de la casa, que es el famoso cloro, ese líquido. El cloro es un agente asfixiante, te cuesta respirar, te pica la nariz, te arde toda esta zona de acá, y después las manos te quedan bien dañadas. Que en el fondo tú te das cuenta que te lavas las manos y que el agua está muy jabonosa. Te secan las manos, pasa un momento y la mano queda reseca, ¿ya? En ese caso, el cloro, para poder limpiar, va a producir un efecto irritante, si es constante en el tiempo y continuo en el tiempo, una dermatitis, y también un efecto asfixiante. En el fondo, desplazar el oxígeno y tú lo respiras más fácil. Irritantes son aquellas que producen una inflamación debido a la acción química o física en las áreas del cuerpo con la que entra en contacto, generalmente la piel y las mucosas del sistema respiratorio. ¿Ya? Las mucosas del sistema respiratorio, chiquillo, es una de las barreras principales de nosotros, ¿ya? Que nosotros vamos a generar para poder defendernos ante algún agente neumocrónico, por ejemplo, como algún polvo, la harina, entre otros elementos. ¿Ya? Ahora, acá dice también no solamente un elemento químico, acción química, sino también, por ejemplo, acción física. O sea, por ejemplo, uno está a veces trabajando, cortando algo, y con el roce del mango de un cuchillo, por ejemplo, tu piel queda roja, se irrita, ¿ya?
O también les va a pasar que cuando uno está trabajando con los arneses, con el arnés puesto todo el día, arnés para un elemento de tensión de caída, tu piel también tiende a irritarse. Eso también se puede usar una irritación, pero por roce. Bueno, las neumoquiróticas son sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones y se acumulan produciendo una neumopatía y una degradación fibrótica en el tejido pulmonar. Cuando habla de degradación fibrótica es que las fibras pulmonares se rompen. ¿Ya? Es muy parecido cuando uno tiene una lesión muscular y las fibras musculares se rompen. ¿Ya? Algo muy parecido. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta? ¿No? Chicos, recuerden que si van presentando duda o consulta, háganlas, por favor. ¿Ya? Luego tenemos los tóxicos sistémicos, ya que independiente de su nivel de ingreso, estos compuestos se distribuyen en todo el organismo. Tenemos los anestésicos narcóticos, sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, como por ejemplo la anestesia o ciertos elementos como algún relajante muscular, por ejemplo. Un médico lo da a una persona para que pueda generar alguna actividad o un efecto en el cuerpo. Y los cancerígenos, compuestos que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado de células. Cuando usted les mostré esta radiografía de la silicosis, la sílice en sí es considerada un agente cancerígeno. Por lo tanto, la silicosis, un tema de exposición laboral, también se puede considerar que es un cáncer generado por una exposición laboral a un agente. ¿Ya? También para poder tomarlo de esa perspectiva. O sea, la silicosis en sí es un cáncer. Eso no lo digo yo, lo dice la misma bibliografía. Los asfixiantes, sustancias capaces de impedir la llegada del oxígeno a las células. Por eso es importante no trabajar con sustancias así. En el fondo, evitar que una célula no tenga oxígeno es bastante complejo. Miren, más adelante vamos a trabajar con algo que se llama el monóxido de carbono y le voy a hacer una explicación de por qué el dióxido de carbono es más afín que la sangre. Y por qué, por ejemplo, mira, no es que te obligan a dejar de fumar. Me explico. Te van a prohibir fumar en el lugar de trabajo y van a dejar zonas definidas específicamente para que tú puedas fumar. Mira, la ley, así como va, mira, así como, vamos a ver el tema primero del cigarrillo, el tema de fumar. Así como va en el mundo, va a ponerse cada vez más prohibitivo el acceso al cigarrillo en sí, va a ser también más prohibitivo el tema de fumar. De hecho, algunos países del mundo están viendo la opción de que las personas que nazcan, por ejemplo, después del 2004, no fuman. ¿Ya? Ahora, si se han dado cuenta, el precio de una cajetilla de cigarros es bastante elevado. Años atrás, una cajetilla de 10 valía 500 pesos. O una cajetilla de 10 no vale 500 pesos. Me debería decir que vale sobre 2.000 pesos hacia arriba. Ahora, el tema es que a ti no te pueden prohibir ciertas cosas de tu ámbito personal. Pero el tema está de que tú, a sabiendas de esto, vas a fumar. Ya, entonces, eso es lo que a veces, chiquillos, cuando yo les digo que ustedes tienen que explicarle ciertas cosas a los trabajadores, pero uno tiene que explicar al trabajador que hay cosas que no puede hacer en su vida diaria porque afecta a su trabajo, es por esto. Es por esto, netamente por esto. Tú eres un trabajador, oye, tú estás trabajando con sílice y tú fumas, tú vas a tener más probabilidad de poder desarrollar una silicosis, más que tus compañeros, si tú no te cuidas. Por eso el tema del cuidado en lo que uno haga en el ámbito no laboral, en el ámbito privado. Porque, ojo, el cuerpo humano, ¿no? Independiente va a estar en el trabajo y en la casa. O sea, está siempre contigo. Por lo tanto, si tú no lo cuidas, va a enfermarse un poquito más rápido.
Ya, el cloro asfixiante, sí, eso es verdad, pero ojo, no el cloro en sí, sino el vapor o el gas que genera el cloro, ¿ya? Si nos devolvemos un poquito a la materia que estamos viendo, en la práctica van a ser vapores, Javier, ¿ya? Que el cloro, al estar en temperatura ambiente, va a pasar un vapor, y ese vapor, el que tú respiras, se va a considerar como un asfixiante. Eh, es un acto subestándar, claro. Si, por ejemplo, el procedimiento de trabajo dice que está prohibido fumar en el lugar de trabajo, y tú fumas en tu lugar de trabajo, es un acto subestándar. Miren, el 2012, perdón, más o menos, fue el año en el que empezó ya a entrar la restricción de prohibir fumar en los lugares de trabajo. Y eso fue bien complejo porque en minería se fuma mucho y se fumaba mucho en las oficinas. Entonces, producto de esto, se dejó de fumar en las oficinas. Y si uno sorprendía a alguien fumando en la oficina, tenía que dar aviso o aplicar una amonestación. Ahora, Javiera, es un acto subestándar, porque está prohibido, ¿ya? Y lo van a hacer igual, ¿ya? Hay veces que la conducta humana es bien compleja y cuesta a veces que los trabajadores entiendan de por qué algo no hay que hacerlo, ¿ya? Eso es el problema, chicos. Cuesta entender eso a veces. Y hay veces que uno a veces también hace actos que uno no debiese hacer, pero lo hace igual. Sí, es de hondo, es molestoso, pero hay gente que igual fuma, igual lo hace, ¿ya? Yo en su momento igual de vez en cuando fumaba, pero no corresponde hacerlo, molesta. ¿Sí? Bueno, los asfixiantes se dividen en dos tipos: en los simples, que son aquellos que desplazan el oxígeno del aire, y asfixiantes químicos, que son aquellos que impiden llegar el oxígeno a las células, bloqueando algunos mecanismos del organismo. ¿Ya? O sea, ahí tenemos que y en los complejos. ¿Ya? O sea, hay que tener también esa noción. ¿Ya? Ahora, chicos, lo que uno tiene que a veces explicarle a los trabajadores, estas cosas así parecen un poco más difíciles. Hay que buscar la forma y un lenguaje más simplificado para que el trabajador entienda y te tome, primero, para que te tome atención. Primera barrera. Segundo, para que entienda lo que tú le estás diciendo. Por eso uno tiene que buscar un lenguaje sencillo y simple para que el trabajador entienda lo que tú le estás explicando. Bueno, por los efectos del organismo también tenemos la dermatitis, ya que es sustancia que además de poseer otros efectos tóxicos en el organismo, en contacto con la piel, origina cambios o cambian en la misma a través de diferentes formas: irritación primaria, sensibilización alérgica o una fotosensibilización. Este último es a veces un poco complejo, porque vamos a tener personas que cuando su piel entra en contacto directo con el sol se empiezan a manchar, empiezan a ponerse, se ponen como muy rojos, se irritan muy fácilmente. En ese aspecto hay que utilizar ropas claras que evitan que la luz en el fondo se refleje, no llegue directamente al cuerpo. Y efectos combinados, ya que provocan más de uno de los efectos antes mencionados. O sea, hay sustancias, como yo explicaba, por ejemplo, con el caso del cloro, que tienen ese tema también. La transpiración. Sí, hay, bueno, hay ropas específicos para aquello, o también que tengan tratamiento. Por ejemplo, los calcetines con fibra de cobre, o las primeras capas, ¿ya? O la dry first, ¿ya? Que en el fondo tienden a eliminar transpiración, que en el fondo esta no se acumule, se elimine. Y eso también, la transpiración, cuando uno entra en contacto, trabaja con ciertas sustancias químicas, le va produciendo daño en el cuerpo. Daños temporales, o un efecto temporal que después se puede poder tomarlo en cuenta. Ahora, una de las medidas de control primaria es la hidratación, tomar harta agua, ¿ya? Y también comer hartas verduras o alimentos que contengan harta agua, para verlo de esa perspectiva. ¿Ya? O sea, uno tiene que como ayudar al cuerpo a esos elementos o esas actividades. Bueno, acá nosotros tenemos los tipos de efectos y los contaminantes que pueden producir aquello. Por ejemplo, el agente democrático y también el polvo de algodón o las fibras de algodón. Las personas que trabajan en el ámbito de textil o trabajan, por ejemplo, reparando ropa, ¿ya?
que uno quizás lo puede ver como un trabajo no menor, pero la gente que trabaja cosiendo o reparando ropa, o fabricando ropa, o también, por ejemplo, zapatos o cosas así, tienen daño bastante en el cuerpo, en el largo plazo, específicamente por tantas horas sentado, por los movimientos del pie, o enhebrando aguja, o movimientos repetitivos. O sea, no hay que menospreciar trabajos, porque quizás se ven que sean sencillos, sean simples. Todo trabajo, de una forma u otra, produce un daño en el cuerpo humano. Por eso nunca me voy a cansar de decir que el trabajo de la casa es igual de complejo que un trabajo remunerado y produce daños en el cuerpo iguales o superiores a un trabajo que implique, por ejemplo, manipulación de sustancias químicas o que implique movimientos repetitivos, posturas corporales. ¿Ya? O sea, hay que decir las cosas como son. Un trabajo en la casa produce daños iguales en el cuerpo. O sea, el que me diga que no, está equivocado en ese sentido. Ahora, por ejemplo, el dióxido de carbono va a ser un asfixiante, que puede ser simple, o también tenemos asfixiante químico, que esto lo vamos a trabajar más adelante, para no colocar tantos conceptos. Los corrosivos, que son, por ejemplo, los ácidos, o algunos, o alcalines, o algunas bases. Tenemos, por ejemplo, el cloroformo, que va a afectar al hígado, ¿ya? Etcétera. Hay varias cositas que vamos a ir trabajando, pero a medida que vamos avanzando en el curso, ¿ya? Porque hay distintos contaminantes y distintos efectos en el cuerpo. Y acá también tenemos otro ejemplo, que en el fondo es como una traducción de lo que está acá, se ve un poquito más claro, también para que también lo puedan ver. Chicos, y vamos a empezar a introducir lo que corresponde a, a las vías de ingreso, ¿sí? Para dejar avanzado ya la materia para la próxima semana, o para la próxima sesión. Las vías de ingreso al organismo, chiquillos, son cuatro principales. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo. O sea, si yo reconozco la vía de ingreso de algún agente contaminante al cuerpo, de una u otra forma, yo voy a empezar a darme cuenta o empezar a ver las posibles medidas de control. O sea, si tengo un tema que yo puedo respirar, ok, protección respiratoria y la ventilación en el área. Algo que pueda, por ejemplo, entrar con tu mano, ok, guantes o ropa especial. O sea, de hecho, por ejemplo, ropa antiácido, que en el fondo el ácido va a tender a repelerla o que esto no ingrese directamente a tu cuerpo. Y así sucesivamente, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, las vías de ingreso, en sí, la absorción de un contaminante químico por el organismo supone su incorporación a la sangre para franquear los obstáculos naturales constituidos por diversas paredes biológicas. Tenemos las paredes alveolares, el epitelio, las continenales, epidermis, tejidos vasculares y también las mucosidades, que van a ser barreras naturales de nuestro cuerpo humano, para también tomarlo en cuenta. Ahora, no es que un elemento entre directo, sino que vamos a tener en primera instancia las barreras naturales de nuestro propio cuerpo, y también en segunda instancia los elementos que nosotros coloquemos en el cuerpo. O sea, claro, hay barreras naturales, pero estas van a funcionar hasta un punto. Por eso que los respiradores, los guantes, la ropa en sí, ayude a que hayan barreras antes que entren al cuerpo humano. Por eso hay que también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, en el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante, ya que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es susceptible de ser inhalada. O sea, en la práctica uno respira todo lo que esté en el ambiente de trabajo. Y eso hay que también tomarle la importancia, ¿ya? O sea, limpiar constantemente los lugares de trabajo. Si tenemos presencia de polvo, utilizar, por ejemplo, paños húmedos para captar esto y que no se levanten, entre otros elementos. O sea, eso es bien importante, el tema de las conductas. Y si ustedes se van dando cuenta, el limpiar, el lavarse, el utilizar ciertos elementos, son prácticamente medidas de control tipo administrativa, que tú vas dando pautas para poder administrar los diversos riesgos a los que tú tienes o tú estás expuesto. Tomarlo esa perspectiva. Ahora, tenemos la vía respiratoria inhalatoria, dérmica o cutánea, o la piel, que también puede ser conocida como eso, la vía digestiva, y la vía parenteral, que en el fondo la vía parenteral también uno puede definir como una rotura
o una discontinuidad en la piel, y esta puede hacer ingreso de manera directa a tu cuerpo. Chicos, esto vamos a ir trabajando en la próxima sesión. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar.